Casi ninguna otra era nos cautiva como la era de los antiguos egipcios. Pirámides colosales, templos magníficos y tumbas místicas siempre nos sorprenden. Aunque muchas de las edificaciones que construyeron lograron resistir los embates del tiempo, aún estamos lejos de haber revelado por completo el capítulo del antiguo Egipto. Aún se desentierran nuevos artefactos de forma regular que muestran cómo era realmente la vida hace miles de años. Cada hallazgo arqueológico es como una pequeña pieza de un rompecabezas que nos ayuda a acercarnos cada vez más a la decodificación del cuadro histórico general. Pero no todos los descubrimientos se pueden poner en un contexto plausible de inmediato. En consecuencia, los investigadores a veces encuentran objetos que parecen misteriosos, extraños e incluso aterradores. En el video de hoy les mostramos los muchos descubrimientos que continúan planteando graves enigmas a los expertos. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos geniales. Y quédate hasta el final para conocer uno de los descubrimientos egipcios más inquietantes de todos los tiempos. Secreto de la pirámide de Keops. Con una altura de casi 147 metros, la pirámide de Keops fue la estructura más alta del planeta por casi 4.000 años. Aunque la estructura adorna la meseta de Giza desde hace miles de años, su interior aún esconde grandes secretos. Hace unos años, un equipo de expertos logró ubicar una cámara previamente desconocida en esta gran estructura. Y no era un nicho pequeño que pueda pasarse por alto fácilmente, sino un espacio oculto de al menos 30 metros de largo. Seguro has oído hablar de las aventureras teorías que dicen que los egipcios recibieron ayuda de extraterrestres cuando construyeron las pirámides. Bueno, en el caso de los investigadores, ese fue realmente el caso. Sin embargo, los ayudantes galácticos no eran alienígenas resbaladizos, sino pequeñas partículas elementales, los llamados muones. Los muones penetran materiales densos como piedra u hormigón, y armados con los detectores apropiados, los investigadores finalmente lograron descubrir una cámara oculta sobre la Gran Galería. Lo que se encuentra dentro de esta siniestra habitación es incierto, y tal vez nunca lo sepamos. Los expertos no pudieron encontrar un pasaje en sus escaneos de muones que conduzcan a esta misteriosa cavidad. Perforar la habitación también está fuera del debate, pues esta empresa podría poner en peligro a toda la pirámide. Serapeum. Sabemos que el culto a los muertos jugó un papel central en la vida de los antiguos egipcios. Sin embargo, esta creencia primordial en la vida después de la muerte no se limitaba a los humanos. Muchos animales también fueron momificados y enterrados con gran costo después de su muerte. El Serapeum de Saqqara nos muestra cómo se desarrollaba el culto al toro Apis. Después de su muerte, los animales sagrados eran embalsamados y enterrados en una necrópolis subterránea. Los ataúdes en los que fueron enterrados pesaban unas 80 toneladas. El material necesario tenía que ser traído desde Asuán. La ciudad estaba a 1.000 kilómetros de Saqqara. Sin embargo, la colosal tumba del toro también planea enigmas. Por lo tanto, algunos procedimientos de entierro no estaban de acuerdo con la antigua tradición egipcia. Estatuas de Sekhmet. Cuando una diosa tiene el apodo la Dama de los Temblores, es mal augurio. Y de hecho, en el antiguo Egipto, Sekhmet representaba la guerra, pero al mismo tiempo, la figura parecida a un león era la diosa de la protección y la curación. Los descubrimientos arqueológicos muestran que Sekhmet fue adorada en una amplia variedad de ciudades. Bajo el reinado de Amenhotep III, surgió un lugar de culto de proporciones inimaginables en el templo Mut de Karnak. A instancias del faraón, se erigieron más de 700 estatuas de Sekhmet. Pero, ¿cuál fue el trasfondo de esta gran devoción? Los investigadores están divididos en cuanto a esto. Algunos expertos creen que se realizaron oraciones frente a imponentes figuras para apaciguar a la diosa. Otros investigadores sospechan que la plaga era rampante en ese momento, por lo que los egipcios buscaron refugio en la diosa de la curación. Tutankamón. Magníficos ataúdes, valiosas joyas y una cruel maldición.
Cuando Howard Carter finalmente logró rastrear la legendaria tumba de Tutankamón en 1922, encontró gran variedad de cosas allí. Los eventos inexplicables que tuvieron lugar después alimentan los rumores de la maldición del antiguo faraón hasta el día de hoy. Se dice que la tumba estaba cubierta con hechizos oscuros para protegerla de ladrones de tumbas, y de hecho, muchas de las personas que habían entrado en la tumba en el Valle de los Muertos habían muerto misteriosamente poco después. Probablemente la víctima más famosa fue Lord Carnarvon. Este aristócrata británico que financió las excavaciones murió pocas semanas después de que se abriera la tumba como resultado de una infección. Por cierto, Tutankamón es el único faraón descubierto que aún descansa en su tumba original. Templo de Abu Simbel. Como mencionamos antes, durante el reinado de Ramsés II, la población egipcia experimentó un apogeo sin precedentes. ¿Cómo se reflejó este pico social y cultural? Queda claro cuando vemos los impresionantes templos de Abu Simbel. Construidos en honor a Ramsés II y su esposa Nefertari, los monumentos de piedra dan testimonio de la incomparable arquitectura egipcia. Sin embargo, los edificios ya no están en su sitio original. Para salvarlos del aumento del nivel del lago Nasser, los templos fueron demolidos entre 1963 y 1968 como parte de un proyecto gigantesco y reconstruidos en una meseta más segura. Bombillas de Dendera. Según la preastronáutica, los egipcios estaban en contacto con inteligencias extraterrestres. Se dice que la evidencia de esta teoría es visible aún hoy. Según esto, representaciones extrañas nos dan una visión a este capítulo secreto de la historia humana. Esto incluye los extraños objetos inmortalizados en algunos relieves en el templo de Dendera de Hathor. En ellos vemos objetos que en realidad recuerdan a bombillas de luz de gran tamaño. Como resultado, las representaciones nos muestran cómo los extraterrestres trajeron tecnologías avanzadas a la Tierra. Un enfoque menos controversial dice que estas representaciones muestran al dios egipcio Harzomutz elevándose en forma de serpiente en el cielo de la mañana. Barco de Keops. El barco de Keops o Khufu nos da una ventana al culto de la muerte de los antiguos egipcios. Según sus creencias, la muerte no era el final, sino el inicio de un viaje místico que en el mejor de los casos llevaba al reino de los cielos. Para que el difunto llegara al más allá, se ponían accesorios y herramientas en la tumba. Esto incluye el mundialmente famoso barco Keops, o la llamada barca solar. Es uno de los barcos mejor conservados de la antigüedad, pero cuando los arqueólogos descubrieron este barco en 1954, en un pozo sellado de Giza, se había desmantelado en sus partes, pero no eran un montón de escombros al azar. Las más de 1,200 piezas individuales estaban dispuestas en un orden lógico que hizo posible volver a montar perfectamente este objeto antiguo. Algunos rastros indican que el barco se usó realmente para el transporte marítimo. Posiblemente esto se hizo para transportar el cuerpo de Keops desde Memphis hasta Giza. Además, es concebible que el poderoso faraón usara el barco en vida para dirigirse a lugares sagrados. Particularmente interesante es que si el barco de Keops se lanzara al mar hoy, seguiría siendo completamente funcional. Piedra Rosetta. 15 de julio de 1799. Un oficial francés recupera un artefacto antiguo del delta del Nilo, pero según la historia, no fue el comandante quien rastreó el objeto emblemático, sino su caballo. Este se había tropezado con la estructura porque estaba medio sobresaliendo del suelo. Sea como sea, está claro que le debemos mucho a la llamada Piedra Rosetta. Como parte de una tablilla de inscripciones, el hallazgo contribuyó significativamente a decodificar los jeroglifos. Esto se debe sobre todo al hecho de que el texto tiene 3 versiones diferentes: jeroglíficos, escritura demótica y griego. En detalle, la tablilla se hizo de tal manera que pudiera ser descifrada por 3 grupos de población. Los jeroglíficos estaban destinados a los sacerdotes, la escritura demótica a los funcionarios y las letras griegas a los gobernantes extranjeros de la época. Si se quiere, la Piedra Rosetta sirvió como una especie de homenaje real. Sus textos cuentan las grandes hazañas realizadas por el faraón Ptolomeo V. Energía electromagnética.
Hace unos años los investigadores anunciaron algo sensacional. Se puede generar energía electromagnética dentro y debajo de la pirámide de Keops. En la vida diaria moderna, los campos electromagnéticos son un compañero constante, ya sea si usamos los teléfonos o el microondas o mientras tomamos el sol. Esta energía invisible nos acompaña donde sea. Utilizando un modelo teórico, los expertos calcularon que los campos electromagnéticos pueden concentrarse debajo de la Tierra y dentro de la Gran Pirámide. Sin embargo, hay que mencionar que este es un estudio puramente teórico que requiere ciertos supuestos. Esto incluía, entre otras cosas, que la estructura no ocultara otras cavidades desconocidas y que el material de construcción se distribuyera de la misma manera por todas partes por igual. Joyas extraterrestres. Encontrar joyas de hierro en una tumba del antiguo Egipto no suena como una gran sensación, pero el descubrimiento se vuelve más emocionante cuando te das cuenta que el material utilizado no era de este mundo. Un estudio reveló que el hierro de las perlas se extrajo de un meteorito. Hoy en día el hierro se considera un material bastante práctico, pero no particularmente valioso. Pero en el antiguo Egipto, el metal era más valioso que el oro y que las piedras preciosas. Por mucho tiempo los egipcios no pudieron fabricar hierro, de manera que los escasos casos en que el material caía del cielo a la tierra, como un regalo de los dioses mismos, se hicieron más significativos. Bubastis. Olvida los videos de gatos que circulan por la red. Cuando se trata del culto a los gatos, ningún pueblo puede igualar a los antiguos egipcios. La ciudad de Bubastis fue considerada el centro de culto de la diosa Bastet. En la mitología, la diosa gato era considerada hija del dios Ra. Por lo tanto, no debe sorprender que se hayan encontrado numerosas figuras de gatos de bronce e incluso cementerios de gatos en las ruinas de Bubastis. Después de su muerte, muchos gatos fueron transportados especialmente a Bubastis, momificados y enterrados en tumbas sagradas por sus amos. Hatshepsut. ¿Dónde está la momia de la faraona egipcia Hatshepsut? Esta pregunta permaneció sin respuesta por décadas, hasta que el ministro de Educación egipcio Farouk Hosni dio un anuncio sensacional en el 2007. Un equipo de expertos logró identificar a la momia de la reina mediante análisis de ADN y una tomografía computarizada. En detalle, se trató de un cuerpo que fue encontrado en el Valle de los Reyes a principios del siglo XX. La investigación reveló que Hatshepsut probablemente vivió hasta los 35 años y murió de cáncer o de complicaciones de diabetes. Mientras tanto, la identificación ha sido cuestionada nuevamente. Según esto, un solo diente que se atribuye a la reina no encaja en el espacio en la mandíbula superior de la momia. Así es que una teoría generalizada, una vez más, recibe nuevo combustible. La faraona supuestamente fue asesinada por razones políticas. Valle de las Momias Doradas. A menudo suceden cosas inesperadas. Es 1995 cuando el burro de un granjero se enreda en una tumba excavada. Unos años más tarde quedó claro con qué se había topado el animal: el legendario Valle de las Momias Doradas. Ubicado en la llamada depresión de El Barilla, es probablemente uno de los cementerios egipcios más grandes de todos. Algunos expertos estiman que 10.000 personas fueron enterradas aquí entre los años 200 a.C. y 100 después de Cristo. Hasta ahora solo se han descubierto 15 tumbas con 230 entierros. Sobre todo los residentes más ricos fueron equipados con corazas doradas después de su muerte. De ahí el nombre Valle de las Momias Doradas. Sin embargo, los difuntos no fueron momificados aquí. Los cadáveres fueron envueltos en lienzos sin embalsamar. El faraón de plata. En 1940, el francés Pierre Montet hizo un descubrimiento sensacional en Tanis. Encontró la tumba intacta del faraón Susenes I. El gobernante estuvo en el poder hasta el año 994 a.C. y fue enterrado de forma magnífica y adecuada a su estatus. En ese entonces, los investigadores encontraron una magnífica tumba que contenía la momia del faraón y el cadáver de su esposa Mutnechmet, así como otros 2 reyes, un príncipe y el sumo sacerdote, que también fueron enterrados allí. Su sarcófago muestra por qué Susenes I es conocido como el faraón de plata.
El ataúd estaba hecho de plata maciza y estaba ricamente decorado con oro. La máscara mortuoria del rey fue hecha de oro puro. Si bien el precioso objeto funerario aún está en buenas condiciones después de todo este tiempo, la momia del gobernante ya se había desintegrado por completo cuando se abrió la tumba. Conocimiento secreto. Es de los mayores secretos cómo los antiguos egipcios construyeron sus poderosas pirámides. Si bien esta pregunta se refiere a la implementación práctica, la planificación teórica es un misterio también. En particular, la alineación de los edificios monumentales difícilmente puede ser superada. Las 8 pirámides en la meseta de Giza se desvían solo mínimamente de la alineación norte-sur. Al mismo tiempo, las longitudes de los bordes de la pirámide de Keops corresponden cada una a 365 codos egipcios, y por tanto, el número de días que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. Ciudad Dorada perdida. Si volvemos en el tiempo unos 3.400 años, encontramos una época que aún desconcierta a los expertos. En ese entonces, Akenatón decide abandonar su religión y la antigua capital de Tebas para fundar la ciudad de Aketatón y convertirse en el gobernante de la ciudad. Allí gobernó con su esposa Nefertiti y fundó un misterioso culto al sol. Pero ¿qué motivos llevaron al faraón a dar un paso tan drástico? La respuesta al acertijo puede esconderse en las ruinas de la legendaria Ciudad Dorada, redescubiertas en septiembre del 2020. A la luz del sorprendente buen estado de conservación en el que se encontraron los restos de este magnífico pueblo, el mundo profesional entró en frenesí por el redescubrimiento. Los expertos calificaron el descubrimiento de estas ruinas como la mayor sensación desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La Ciudad Dorada fue construida durante el reinado del padre de Akenatón, Amenhotep III. Esa época describe un capítulo de prosperidad en el antiguo Egipto. Fue una época de extraordinario lujo, riqueza y poder. Y aunque la investigación del sitio aún está en desarrollo, los investigadores ya han descubierto artefactos increíbles. Joyas, amuletos, cerámicas e innumerables objetos cotidianos presagian los tesoros invaluables que pueden encontrarse dentro de los restos de la Ciudad Dorada, pero los edificios nos dan una visión auténtica de la vida cotidiana de ese momento. Los arqueólogos encontraron casas que podrían haber estado ocupadas por trabajadores, una cocina, una panadería, edificios administrativos e incluso un cementerio con cámaras funerarias excavadas directamente en la roca. Cuando Akenatón dio la espalda a la floreciente ciudad por la razón que fuera, la Ciudad Dorada fue usada nuevamente por Tutankamón en algún momento de la historia. El gobernante posterior tiene que haber valorado la ciudad que representaba tan bien la prosperidad de su imperio. De hecho, algunos hallazgos sugieren que el pueblo estuvo habitado hasta el siglo VII después de Cristo. Luego, la ciudad fue abandonada a su suerte por siglos, antes de que volviera a ver la luz del día recientemente. Rey alienígena. Ya presentamos la idea básica de la preastronáutica. Los partidarios de esta paraciencia creen que los extraterrestres no se quedaron con venir a la Tierra para ser adorados por los antiguos como deidades. Se dice que algunos de los extraterrestres comenzaron a mezclarse con los habitantes de la Tierra y que tuvieron descendientes. Según la controvertida teoría, el faraón Akenatón tuvo antepasados extraterrestres. El gobernante se representaba con un cráneo inusualmente largo y cara deformada. Los investigadores intentan explicar la extraña apariencia del rey y consideran más probable que Akenatón sufriera un trastorno hormonal. En detalle sería acromegalia, un exceso crónico de la hormona del crecimiento que hace que ciertas partes del cuerpo se vuelvan excesivamente grandes. Cabezas de carnero gigantes. El descubrimiento de 3 cabezas de carnero gigantes cerca de Karnak en Luxor mostró a los investigadores la pericia de los antiguos en la creación de sus objetos. Los restos más antiguos del templo datan de la 12ª dinastía, conocida como el Reino Medio. Perduró entre el año 2137 y el 1781 a.C. El templo de Karnak se dedicó originalmente a Amun-Ra, quien tenía una posición especial dentro de la religión egipcia como el dios del sol, viento y fertilidad.
Sin embargo, el complejo del templo se expandió y reconstruyó constantemente hasta el Imperio Romano. Las cabezas de carnero encontradas hace meses probablemente fueron creadas por los Ptolomeos, los miembros de la dinastía macedonia griega que gobernaron Egipto y muchas otras áreas por casi 300 años. Si bien los arqueólogos encontraron las enormes cabezas de carnero en sus excavaciones, los cráneos de piedra fueron parte de estatuas mucho más grandes, diseñadas para parecerse a la mundialmente famosa Esfinge. Las enormes figuras adornaron una magnífica avenida, compuesta de 700 figuras, que conectaba el templo de Karnak con el templo de Luxor. Los planes de los expertos prevén restaurar las cabezas de carnero y luego colocarlas en cuerpos apropiados. Unos días después de este impresionante hallazgo, los arqueólogos hicieron un hallazgo sensacional: el descubrimiento de una estatua de cobra que tal vez estuvo pegada a una de las cabezas de carnero. Ave de Saqqara. En 1898 se descubre un extraño artefacto en excavaciones de Saqqara. Visualmente el objeto recuerda a un pájaro, pero tiene alas muy rectas, la cola en forma inusual, y por ello se especula sobre su origen. Algunos investigadores consideran concebible que esta figura represente a un avión antiguo. Por años, algunos científicos se han decidido a probar la capacidad de volar de esta estructura. Se dice que algunas réplicas lograron volar por el aire, pero otras cayeron al suelo como piedras. Aparte de la teoría del avión, no está del todo claro qué propósito tuvo este objeto de casi 2000 años. El pájaro pudo haber adornado el mástil de un barco sagrado, ser una veleta, o tal vez se trataba solamente de un juguete. Ahora es tu turno. ¿Qué descubrimiento del antiguo Egipto te asombró más? Como siempre, cuéntanos tus pensamientos, sugerencias y opiniones del video de hoy en los comentarios de abajo. Danos un pulgar hacia arriba si te gustó nuestro desvío al mundo de los faraones. Y mientras lo haces, suscríbete y haz clic en la campana para mantenerte al día a partir de ahora. Muchas gracias por vernos, que la pases muy bien y hasta pronto.